Vamos a comenzar ya con la que va a suponer la última mesa de debate de esta primera jornada del encuentro. Se va a abordar la cuestión de los nuevos instrumentos de gestión y la va a moderar Miriam González, que es la directora de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Primaria de Cantabria. Gracias. Bueno, lo primero es daros las buenas tardes a todos. Quiero tomarme un momento para agradecer tanto a la Asociación de Ingeniería Hospitalaria como a Redacción Médica y, por supuesto, a todos los colaboradores necesarios que hacen posible este encuentro, que hayan contado con nosotros para poder colaborar en esta mesa de debate. Vamos a intentar hacerla lo más amena posible porque, bueno, con la hora que es y el día que es, supongo que estaréis todos cansados. La gestión eficiente es un tema de interés para todos nosotros, es decir, el día a día en los centros sanitarios requiere una actualización constante que nos permita abordar con garantías todos los cambios que se van produciendo. Prueba de ello ha sido la pandemia que acabamos de vivir y que seguimos viviendo, prueba de que los cambios que se producen a veces son de forma inesperada. Cuando hablamos del concepto de gestión, normalmente hablamos de él como algo muy global, algo muy genérico. Entendemos la gestión como una serie de operaciones coordinadas que nos dan lugar a la satisfacción de unas necesidades que tenemos en los centros. Pero la realidad es que lo que necesitamos para una buena gestión son herramientas concretas que nos den buenos resultados. De esas herramientas concretas nos van a hablar los ponentes que nos acompañan hoy y que voy a pasar a presentar sin más tiempo. Nuestro primer ponente es Fernando Durbán. Fernando es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, título que obtuvo en la Universidad Politécnica de Madrid. Está actualmente cursando y a punto de finalizar Administración y Dirección de Empresas por la UNED, a falta nada de 2 asignaturas, o sea que ya lo tiene hecho. Y bueno, en cuestión de experiencia, Fernando ha trabajado como jefe de producción en SACIR. Ha sido coordinador técnico de proyectos de centrales nucleares y térmicas en empresarios agrupados en la parte de ingeniería de técnicas reunidas. Ha tenido experiencias internacionales y nacionales en países tan distintos como Chile y Francia. Actualmente trabaja como responsable de instalaciones de eficiencia energética. Nuestro segundo ponente será Alberto López Rosa. Alberto es también ingeniero y posteriormente completó su formación cursando un máster MBA. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito sanitario, principalmente en la parte técnica, en la parte de gestión y en la dirección de operaciones. Ha trabajado en una empresa fabricante de equipamiento electromédico de alta resolución, de servicios de mantenimiento, de servicios de imagen diagnóstica y los últimos años viene desarrollando su actividad en la dirección de operaciones, en contacto con la operativa diaria, la realización del seguimiento de actividad, la mejora de procesos internos y la aplicación de políticas de innovación que permitan la mejora continua del cumplimiento de necesidades de los profesionales y de los centros sanitarios con el cumplimiento presupuestario, que es donde viene lo complicado. Actualmente trabaja como jefe de servicio de ingeniería en el Hospital Universitario Puerta de Hierro. Y es precisamente esta amplia experiencia, tanto en la empresa privada como en la administración pública, lo que le permite a Alberto tener una visión muy amplia del sector sanitario. Y nuestro tercer y último ponente es Jesús Martín. Jesús es ingeniero técnico por la Universidad de Valladolid. Es graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Ávila. Posteriormente cursó un máster en un MBA en Gestión Sanitaria y Hospitalaria y, a continuación, un segundo máster en Dirección de Empresas. Actualmente está cursando Administración y Dirección de Empresas y tiene ya un 50% de los créditos superados. En cuanto a su experiencia profesional, bueno, trabajó como jefe de servicio de mantenimiento en el Hospital Universitario Puerta de Hierro durante más de 5 años. Posteriormente, trabajó como subdirector de Gestión y Servicios Generales en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, periodo durante el cual fue el responsable del contrato público-privado, el CPP, que tiene un impacto económico de más de 50 millones de euros sobre el presupuesto del hospital. En la actualidad desarrolla su trabajo como director económico del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Bueno, y si os parece, sin dilatarlo más, vamos a pasar a las ponencias que nos tienen preparadas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Miriam, por la presentación. Yo voy a utilizar una presentación como soporte. Voy a dividir mi presentación en 2 partes, eficiencia energética
y renovación tecnológica del equipamiento electromédico a través del mantenimiento sustitutivo. Para la parte de eficiencia energética voy a empezar hablando de algo que todos conocemos, que ya sabemos que es una realidad, el cambio climático, y bueno, de los muchos indicadores que demuestran que es una realidad, me he querido detener en el que quizás sea el que resume un poco todo, el incremento de la temperatura del planeta. Los científicos han establecido un límite de 2 grados, a partir del cual se considera que podría haber unas consecuencias catastróficas. Entonces, esto nos ha llevado a marcar unos objetivos de neutralidad climática a 2050, que lo que viene a significar es que tenemos que ser neutros en cuanto a emisiones netas de gases de efecto invernadero. ¿Cómo se materializa esto? Pues en nuestro caso, en España, la Agenda 2030 define unos objetivos, unos compromisos a los que, a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pues nos hemos comprometido, que son, por un lado, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, son compromisos que cada vez están siendo más exigentes. En el caso de las emisiones, han pasado de un 40 a un 55% de reducción. La participación de las energías renovables, de manera que supongan hasta un 40% del total del consumo de energía. Y, por último, el aumento de la eficiencia energética. Pasando ya al ámbito hospitalario, ¿con qué nos encontramos? El contexto serían una edad media de los hospitales en nuestro país de más de 35 años. Las inversiones se han enfocado en otras partidas que han sido más importantes y ello ha conllevado pues, que nos encontremos en muchos casos ante unas instalaciones que están bastante obsoletas. Esto no es algo exclusivo del sector sanitario. Aquí he querido poner a título informativo el estado de la calificación energética de los edificios en 2019, en el que solamente un 1% de los edificios había obtenido una calificación A o B. Realmente esto nos indica que en nuestro país en general y en el ámbito sanitario en particular hay un potencial de mejora enorme. Esto nos permite identificar unas necesidades. Por un lado, no sé si se oye bien, por un lado, las inversiones en instalaciones, con esto hablo de inversiones convencionales, pues lo que todos conocemos, salas de caldera, centrales frigoríficas, cualquier equipo que sea sujeto de una renovación o la participación de energías renovables de autoconsumo, que también es algo que por lo que se está apostando bastante en nuestro país. Y también quería hablar de los sistemas de información y de las herramientas de gestión, que es lo que se sale un poco de las actuaciones convencionales. Nosotros ya conocemos todos los BMS, es algo que no es novedoso, pero que aún sigue sin estar implantado. Y mucho más allá de lo que supone un BMS, tenemos otras herramientas que nos van a permitir hacer una gestión mucho más eficiente de los edificios y en concreto de los hospitales. La presencia humana. ¿Por qué hablo de la presencia humana? Porque hasta ahora en los hospitales, en los edificios, la programación, el funcionamiento de las instalaciones, principalmente se ha basado en experiencia. Sabemos cuándo se abre un centro, cuándo se cierra, y en parámetros ambientales, temperatura, humedad, etcétera. Eso es lo que ha definido un poco el funcionamiento de nuestras instalaciones. La realidad es que no es suficiente para hacer una gestión eficiente, porque hay muchas salas, por poner un ejemplo muy tonto, que podemos estar dentro de ese horario, podemos estar con los parámetros ambientales, pues como nosotros consideremos, hace frío en la calle, pues yo estoy calentando en el interior de mi edificio, pero no hay nadie en esa sala, no hay nadie en una parte de un edificio que puede ser significativa. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es una gestión de las instalaciones en función de la demanda. ¿Cómo podemos saber cuál es la demanda real? Detectando a las personas, sabiendo qué espacios de un edificio o de un hospital están ocupados y adaptando el funcionamiento de nuestras instalaciones a esa presencia. ¿Cómo podemos determinar que hay personas en un edificio, en un área de un edificio? Pues detectores hay de muchos tipos. Detectores volumétricos. Los detectores volumétricos son detectores que no funcionan bien cuando hay un entorno cambiante. Son detectores que están muy orientados a temas de seguridad, alarmas. Detectores de movimiento. Hay detectores de movimiento que son bastante avanzados, bastante precisos, pero que requieren movimiento. Los hay mucho menos precisos, todos sabemos el caso de estar en un baño haciendo así.
Y eso que implica que la aplicación de este tipo de detectores está muy limitada a zonas donde haya movilidad. Y por último, ya deberíamos pasar a lo que sería un detector de presencia pura y dura. Aquí es difícil a veces saber cuál es un detector de presencia porque hay muchos sensores en el mercado que nos los venden o nos los presentan como detectores de presencia. Y son combinación de diversos detectores, un detector de movimiento de bastante precisión o un detector volumétrico de mucha precisión, pero que tienen esas limitaciones de requerir movilidad o requerir un entorno que no cambie. En este caso, el detector de presencia es algo que se puede usar en toda la superficie, no está limitado a zonas de tránsito y, por tanto, podemos tener una cobertura total de la superficie de un hospital. En la actualidad solamente hay una solución, que es el sistema ROS, que es de desarrollo propio del Grupo Empresarial Electromédico. Y bueno, quería contar un poco las ventajas de este tipo de detectores. En primer lugar, recalcar que no requiere movimiento. Es la base de funcionamiento de un detector de presencia. Por tanto, eso nos ayuda a tener la posibilidad de cubrir toda la superficie de un edificio. ¿Y para qué usamos esto? Pues tenemos dos utilidades principalmente. La que todos pensamos a priori, que es la gestión de la energía, que podemos gestionar las instalaciones, pues, iluminación, climatización principalmente, que es pues, entre el 60 y el 70% del consumo de un hospital. Y por otro lado, la gestión de espacios, que esta también es una parte novedosa que viene a ser una herramienta potente para la gestión de un edificio más allá de la mera gestión energética. ¿Por qué? Porque nos da información en tiempo real o histórica de la ocupación de la sala. Nosotros sabemos que una consulta ha estado ocupada a lo largo de un día durante 4 horas. Y eso es una información cierta, objetiva, que nos puede dar un detector de presencia. Y eso nos sirve, entre otras cosas, para la optimización del uso de sala. Y además esta información es de utilidad para otros sistemas como podrían ser, por ejemplo, o para temas de seguridad. Nosotros sabemos que en una zona donde no debería haber nadie hay una presencia. Un ejemplo, entre otros. Y pasando a la segunda parte de mi presentación, en la que quería hablar de electromedicina, del equipamiento electromédico, he partido también, por poner en contexto, de unas tablas de recomendaciones que nos da la guía de buenas prácticas del COIM y de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria, que nos indica que en total aproximadamente un 10% de los equipos deberían tener, como máximo un 10%, deberían tener una antigüedad superior a 10 años. Y mínimo un 60% de los equipos deberían tener una antigüedad inferior a 5 años. ¿Cuál es la realidad? Pues según una publicación de la FENIM, nos encontramos con el escenario de que en 2019 teníamos un 29% de los equipos que tenían entre 6 y 10 años de antigüedad, que lo veo menos de 5 años de antigüedad, un 29% de los equipos y un 44% de los equipos con más de 10 años de antigüedad. Por lo tanto, estamos bastante lejos de esas recomendaciones. ¿Cómo podemos afrontar esta obsolescencia del equipamiento electromédico? Pues mediante el mantenimiento sustitutivo. El mantenimiento sustitutivo es una renovación tecnológica constante y eficaz de los equipos, incorporando los servicios de puesta en marcha y de mantenimiento. ¿Qué fórmulas tenemos? Pues la primera fórmula, entre otras, que he querido mostrar aquí, es la fórmula en la que el hospital define los equipos que son obsoletos y el licitador tiene que hacer propuestas de sustitución de esos equipos. Y otra alternativa sería el hospital da la información a los licitadores sobre su inventario, sobre las intervenciones que han tenido sus equipos y es el licitador, en base a su experiencia, el que determina los equipos que deben ser sustituidos. ¿Qué ventajas tiene este mantenimiento sustitutivo? Pues que solventa principalmente, la principal ventaja, el déficit del presupuesto en inversiones. Transparencia en el equipamiento que se va a renovar, información pública. Mejora de la tecnología, por supuesto, como una renovación tecnológica, pues supone que tendremos unos equipos de iguales o superiores características. Una reducción de la avería y, por supuesto, de su gravedad, soporte y suministro asegurado y la reducción de los interlocutores, porque tendríamos un adjudicatario que sería la persona que hace la gestión con todos los proveedores en lugar de que el hospital tenga que tratar con cada una de las casas. Y bueno, esto era un poco todo lo que quería contaros.
Muchas gracias, Fernando. Pues si queréis pasamos a la siguiente ponencia. Alberto. Sí. Bueno, quería dar las gracias por la invitación a los patrocinadores y, evidentemente, a los que organizan el evento. Y, bueno, yo llevo en la parte pública poco tiempo, llevo mucho más tiempo, como ha comentado en la presentación, en la parte privada. Y también quería aportar ese granito y dar un poquito mi punto de vista desde mi experiencia y contaros un poco lo que veo en las nuevas herramientas, ¿no? O en las herramientas que podemos utilizar para la gestión, desde un punto de vista enfocado sobre todo a la parte técnica o de ingeniería. Bueno, la presentación ya me la han hecho, así que me la voy a saltar. Al igual que decía antes Andrés Gómez, también yo me baso en 3 pilares, los pilares para los instrumentos de gestión. Yo creo que en un hospital, desde el punto de vista técnico, tenemos que basarnos primero en el equipamiento electromédico, segundo, en la parte de instalaciones e infraestructura, y la masa que une todo eso también son los procedimientos. Tenemos que tener unos procedimientos claros y fijos, que nos sean muy útiles. Entonces voy a desglosar estos 3 puntos brevemente, por no extenderme mucho. En la parte, bueno, esto es lo que aquí he puesto una foto de qué pasa cuando no nos entendemos, ¿no? Cuando no se aunan al final desde el punto de vista hospital, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista de proveedores, cuando no se aunan todas estas cosas. En el punto de vista de los equipos, estamos hablando de información. Para poder controlar todo lo que es el equipamiento electromédico necesitamos muchísima información. Esa información, en primer lugar, proviene de un inventario. En un inventario necesitamos tener el número de equipos que tenemos, la antigüedad que tienen, queremos saber el coste, queremos saber cuántas averías han tenido, queremos saber muchas cosas, pero el inventario no es suficiente. Y, bueno, como comentábamos antes, como comentaba también Álvaro Guijarro, un Excel no es la solución, no es la manera de tratar todo esto. Necesitamos herramientas más potentes. Entonces, estaríamos hablando de un GEMAO. El GEMAO ya aunaría toda esta información y, además, podríamos incorporar mucha más, ¿no? Podríamos incorporar cuánto nos ha costado las averías, cuántas averías ha tenido, podemos saber el tiempo que hemos utilizado ese equipo. ¿Por qué no? Podemos preguntarnos cuántas veces con pacientes hemos utilizado ese equipo. ¿Estamos rentabilizando ese equipo realmente? Toda esta información, incluso un GEMAO se quedaría corto. Lo que necesitamos es utilizar un cuadro de mando que nos proporcione, y voy a decir una palabra muy difícil, que es en tiempo real, qué es lo que tenemos y qué estamos gestionando. Y yo creo que esa es la única manera real en la que podamos hacer predicciones a medio y a largo plazo de renovación tecnológica y podemos tratar la información veraz. Tiene que ser cierta, tiene que ser fiable. Yo me he encontrado estos meses con un equipo que tiene una incidencia, se lleva al servicio de electromedicina y no está inventariada y no sabemos cómo ha entrado ese equipo. Bueno, pues un proveedor lo ha traído, se ha comprado y se lo ha dado directamente al servicio. Tenemos que poner mecanismos, ¿no?, que es lo que hablaré después en los procedimientos, tenemos que poner mecanismos para estar seguros de que esa información es correcta y la tenemos actualizada. Toda esta información, además, y el cuadro de mando que nos serviría, no solamente un cuadro de mando de verdad, no lo que tenemos ahora, los cuadros de mando nos servirían para trabajar a nivel de dirección, a nivel de ingeniería y a nivel de servicio. Y los GEMAOs que tenemos actualmente, por lo menos, creo yo que en una gran parte de los hospitales no son suficientes. Y además, los que nos proporcionan las comunidades no nos dan lo que necesitamos y entonces estamos trabajando con los GEMAOs que nos proporcionan nuestros proveedores. Pero son parciales, no tenemos toda la información completa ni todo lo que queríamos. Entonces, a partir de ahí, creo que el primer punto en el que quiero incidir es que necesitamos información y necesitamos unas herramientas informáticas que nos lo proporcionen. El segundo punto sería la infraestructura. Lo que he puesto ahí en la diapositiva como instalaciones. Hemos hablado de la eficiencia energética, ¿verdad? Y bueno, pues cuando hablamos de eficiencia energética no estamos hablando únicamente de iluminación o no estamos hablando de clima.
Estamos hablando también, efectivamente, como bien decía antes Fernando, de una gestión posible de espacios, porque todos hemos visto, yendo por la calle, unos edificios que están totalmente iluminados y hay una persona o ninguna dentro. Y bueno, la luz al final, pues sí, ponemos luz, podemos luminarias LED, que es verdad que son eficientes y nos reducen, pero el clima nos consume mucha más energía y al final todo esto se trata de reducir lo que pagamos por la electricidad y reducir el consumo que tenemos. Entonces tenemos que buscar métodos más efectivos. Y yo aquí lo que quiero es imaginar, antes Jesús Gutiérrez también ha estado hablando de edificios inteligentes, es decir, tenemos que dar un paso más, tenemos que ir más allá, tenemos que trabajar con sensores que nos digan luz, clima, que nos hablen también de CO2, que nos aúnen todas las instalaciones si están o no están ocupadas y, ¿por qué no?, podemos tener todo el equipamiento localizado donde lo tenemos en el hospital. Es decir, si aunamos toda esta información con la información del equipamiento, podríamos tener una información realmente exhaustiva de qué es lo que está sucediendo a nivel técnico en un hospital. Estamos, yo creo que a años luz de eso, pero podemos ir dando pasos en ese sentido. Y el siguiente punto, bueno, son los procedimientos que quería hablar de la parte sobre todo de calidad, ¿no? Al fin y al cabo, todos los años estamos haciendo auditorías y esas auditorías, yo lo que quiero transmitir aquí es que no consiste únicamente en que tengamos el papelito de haber pasado la certificación, sino que eso nos sirva y nos ayude para mejorar, porque al fin y al cabo en todas las auditorías siempre vienen recomendaciones o podemos encontrar deficiencias. Eso es muy difícil, hay que trabajarlo, pero bueno, esto es una carrera de fondo al final, no es un sprint y paso a paso podemos ir mejorando. Y luego tenemos herramientas, ¿no?, que podemos utilizar. Al fin y al cabo, procedimientos como Lean Healthcare que tenemos ahora mismo, Lean aplicado en sanidad. Por supuesto, no podemos abarcar todo el hospital, ni podemos obligar, sobre todo a servicios ya sanitarios, a involucrarse de una misma manera, pero sí podemos mostrarles que hay formas más eficientes de gestionar ciertas cosas en la que se pueden involucrar. Os voy a poner un ejemplo. Yo vengo de una empresa en la que teníamos, en primer lugar, un cuadro de mando en el que yo veía en tiempo real cuántas resonancias estábamos haciendo, la lista de los pacientes que hacíamos ese día, la lista de pacientes que teníamos de espera, las averías que habíamos tenido, los retrasos que teníamos, cuándo el paciente llegaba a la clínica, cuándo el paciente se metía en la sala de espera, o se le llamaba la sala de espera, cuándo el paciente se metía dentro de la sala de resonancia o de TAC o de ecografía. Esto no es fácil de conseguir, pero es mucho menos costoso de lo que pensamos en términos económicos y no tiene que implantarse a nivel de hospital en general. Se puede ir paso a paso por servicios y nos daría una información brutal que nos serviría a los gestores y, por supuesto, a los servicios médicos. Y, bueno, no quería dejar pasar la resistencia al cambio que tienen, por supuesto, los servicios. Cada vez que te cambian un botón de sitio es un drama, pero si mejora, es útil, deberíamos implementarlo. Y, por supuesto, tenemos que al final pensar en la parte de innovación, que es el punto 6 que he añadido. Está muy de moda ahora el tema de Big Data, ¿no?, y de inteligencia artificial, y creo que en los hospitales estamos un poquito con retraso y deberíamos empezar a meterlo ya. Seguro que algún hospital tiene algún piloto y está trabajando ya con ello. Yo creo que es el futuro. Toda esa información que no estamos recopilando y toda esa información de cualquier dato que de cualquier prueba, ¿no?, al final, que se le realiza a un paciente, se puede incorporar en la base de datos de ese paciente y eso va a dar mucha información bien tratada a los sanitarios para poder realizar mejores tratamientos y al final surge en beneficio de todos, ¿no?, del paciente, de los sanitarios y de todos los que trabajamos ahí. Y nada más, he ido muy rápido igual, pero nada, muchísimas gracias. Después ya respondemos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Alberto. Vamos, si os parece, con la última de las intervenciones. Jesús. Gracias, Miriam.
Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, buenas tardes. No quiero dejar de agradecer tanto a Redacción Médica como a la Asociación de Ingeniería Hospitalaria, a todos los colaboradores que hacen posible este encuentro y a mí por poder pertenecer a esta mesa con estos ponentes. Bueno, aprovechando un inciso respecto a lo que comentas, Alberto, de la inteligencia artificial, sobre los pilotos que podemos tener en diferentes hospitales, es cierto que nosotros en el Hospital Márquez de Valdecilla tenemos un piloto, pero sobre el área asistencial. Creo que todo esto lo tenemos que empezar a traer a la parte de gestión, a la parte de ingeniería, porque todos son beneficios. Ahora lo tenemos ahí un piloto en el servicio de neurocirugía, que la verdad que los resultados están siendo impactantes. Comentado esto, la verdad que bueno, tras escuchar la ponencia de mis anteriores ponentes, el nivel está bastante alto. Yo no sé si voy a ser capaz de llevarlo adelante. Disculpad, el mando del cambio de... Ay, perdón. De acuerdo. Bueno, pues dicho esto, aprovechando, ¿no?, la finalización de cómo ha terminado Alberto la ponencia, creo que todos tenemos claro que debemos implantar, ¿no?, compartir y ayudar la gestión y la integración de estas herramientas en nuestros hospitales. Nadie tiene la duda de que una buena gestión de la demanda de las energías va a repercutir directamente en el consumo de energía y en nuestro impacto presupuestario, aparte en el medio ambiente. Por este motivo vamos a potenciar el desarrollo y la implantación de estas nuevas tecnologías. ¿Cuál es el objetivo de ellas? El objetivo de ellas va a ser siempre la sensorización, la obtención del dato y la toma de decisiones. Yo he intentado dar un paso más a lo que ha comentado mi compañero o mis compañeros. Creo que todo esto, a base de la gestión desde un punto de vista de ingeniería, también nos puede ser muy útil desde un punto de vista de gestión asistencial. Sobre todo lo vamos a marcar desde el uso, ¿no?, ahora lo comentaré un poquito más en detalle, desde el uso y la actividad desarrollada en los diferentes espacios o ubicaciones o estancias del hospital. Como comentaba, entendido por todo lo que anteriormente estábamos hablando y aprovechando el dato para una mejora en el impacto medioambiental y en el impacto económico, nuestra visión debe dar un paso más. Debe centrarse en la eficiencia del tiempo de uso de los locales, así como en la utilidad de la actividad desarrollada en ellos. Con estos parámetros vamos a aumentar el rendimiento de la infraestructura, obteniendo conclusiones que a priori nos van a permitir tomar decisiones para una mejor gestión hospitalaria. Todos hemos tenido, ¿no?, los que venimos de la administración pública y hemos crecido dentro del ámbito del mantenimiento general o del mantenimiento electromédico, de todos los servicios generales, siempre llamaban a tu puerta del despacho: necesito una consulta, necesito un despacho más, me hace falta una sala de descanso, necesito ampliar. Bueno, la respuesta en este caso, siempre colaborando, como somos servicios facilitadores, vas con él, lo visitas, lo ves, adaptas, haces una inversión, haces una obra y cierras la incidencia y a partir de ahí seguimos trabajando. La ventaja que nosotros tenemos utilizando estas herramientas es que yo voy a ser capaz de identificar el porcentaje de tiempo de las ubicaciones que van a estar vacías, lo que me va a permitir una planificación de su uso, sin necesidad a lo mejor de ampliar necesidades o trabajar en obras. He puesto, esto es, la idea un poco de mi ponencia es que se caiga, ¿no?, una reflexión para todos sobre el uso de los locales o de las estancias que le estáis dando en vuestros hospitales o en vuestras propias empresas. Yo he puesto aquí unos ejemplos basándome, ¿no?, en el estudio que puede ser una consulta. Si yo con estas herramientas soy capaz de identificar su actividad, siempre hay que respetar el criterio, por supuesto, asistencial y el criterio de la gestión desde la parte médica o desde la parte de enfermería, y sé que esta consulta comienza a las 8:30 con sus citas de pacientes y tiene una finalización de las 12:30. A partir de aquí yo sé que no hay presencia en esta consulta, por lo tanto sé que tengo el local disponible y todo su aparataje disponible. ¿Qué ventajas me trae esto, no? Puedo asignar una actividad adicional a esta consulta que a partir de las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde me eficiencie el uso del propio local. La tendencia, y para que esto no sea favorable, debemos de pensar siempre cuando rediseñamos una consulta que sea lo más versátil posible en cuanto a la dotación de equipamiento y en cuanto a la dotación de mobiliario clínico y mobiliario general.
Es cierto que hay ciertas consultas muy específicas con su aparataje específico y eso pues no podremos tocarlo, pero hay muchas comunes. Otro ejemplo importante es el porcentaje de ocupación de las salas de espera. Normalmente cuando yo soy el usuario voy a una sala de espera, pues ahora que está muy a la orden del día, ¿no? Las vacunas, analíticas, y según llego a la sala de espera no hay nadie esperando, automáticamente lo primero que piensas, joder, qué bien está gestionada esta cita. Llego, me vacunan o me sacan sangre, incluso me voy y allí no queda nadie, ¿no? en la sala de espera. Realmente, desde el punto de vista del gestor, desde el punto de vista de la gestión hospitalaria, son ineficiencias. Son ineficiencias porque esto lo que estamos es desaprovechando el trabajo del profesional, porque tenemos un montón de profesionales que, si no hay pacientes, se están mirando. ¿Qué nos va a permitir estas herramientas? Estas herramientas nos van a permitir calcular el porcentaje de ocupación que puede tener una sala de espera durante un periodo de tiempo, que me va a permitir una mejor planificación pues para citas, vacunas, analíticas, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tema importante, ¿no? Mejoras en la eficiencia de los procesos. Ahora, antes cuando estudiábamos de ingeniería había pues, ingeniero industrial, técnico y ahí teníamos 6, 8, 10 apellidos. Ahora con los grados hay infinitas, que ha comentado antes sobre la especialización desde el punto de vista de la ingeniería. Un ingeniero que yo siempre estoy intentando, ¿no? La forma de contratación. Luego tenemos una política de recursos humanos que nos condiciona pues las especialidades. Un ingeniero de procesos, un ingeniero de organización industrial, creo que es más que importante que se incorpore al Departamento de Recursos Humanos, al Departamento de Atención al Profesional, a cómo están trabajando internamente, ¿no? Tal y como comentaba Alberto, llevándomelo a la ingeniería pura y dura, ¿no? Sobre el equipamiento, tener focalizado y localizado el equipamiento en cada momento, ¿no? en tiempo real, de tal manera que yo con un golpe de vista pueda saber el quirófano que está funcionando, el box de UCI que tengo vacío, la consulta que tengo abierta, la habitación que tengo ahora mismo, que se está limpiando, que se han dado ya un alta. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir unas ineficiencias en los procesos y poder aligerar, ¿no? Las cargas de trabajo en muchos servicios o en muchas áreas dentro del hospital. Por ejemplo, si yo soy capaz de identificar que una habitación está ya limpia, no tengo que esperar a que llegue el auxiliar o la enfermera y llame a urgencias, hay un ingreso pendiente de que suba. No, tiene que estar automatizado. En el momento que se da el alta ya tiene que estar limpia la habitación y ya se tiene que subir el siguiente paciente. Y todo esto, todo el mundo tiene que tener un aviso común. Mira, por ejemplo, nosotros en Valdecilla teníamos, durante los meses duros de pandemia, no tenía el equipamiento, todo el mundo lo utilizaba, estaba todo a un 200% de su uso. Yo recuerdo que teníamos enfermeras paseando continuamente por los quirófanos, por los box de UCI que quedaban libres, buscando bombas de infusión, porque no había, no las encontrábamos, estaba todo... ese tiempo, si yo tengo ese equipamiento localizado en un chip, en un cuadro de mandos, que en el quirófano 13 tengo 2 salas sin utilizar, voy, las recojo y las pongo en funcionamiento, ¿no? Pues de ahí a un paso más a este tipo de herramientas. Otro tema importante, ¿no? Y este ya lo refiero, o sea, lo doy más trascendencia desde el punto de vista de la seguridad. Cuando nosotros somos capaces de identificar el nivel o el flujo de pacientes y profesionales que tenemos por los diferentes circuitos del hospital, me puedo llegar a dar cuenta de que a lo mejor tengo saturados ciertos circuitos, de tal manera que hay un exceso a diferentes, sobre todo en horas puntas del hospital, que en un momento de emergencia, en un momento de tener que activar una evacuación de pacientes por cualquier, bueno, que nunca pase, ¿no? Pero tienes un incendio, tienes cualquier problema grave que te pueda ocurrir, puedes tener problemas a la hora de evacuar los pacientes, porque tienes saturado diferentes pasillos o diferentes circuitos del hospital en base a un tránsito que no tienes controlado. ¿Para qué nos van a ayudar estas herramientas, ¿no? Pues estas herramientas nos pueden ayudar para hacer circuitos alternativos, para tener una mejor señalítica en el hospital, para poder no colapsar pasillos, agilizar flujo de personas, no se tienen por qué cruzar unos pacientes con otros, o unos profesionales con otros. Bueno, al final muchas veces hay un libre movimiento que tenemos descontrolado. Bueno, hablando antes de los procesos, ¿no? Todo esto al final, la automatización y la logística, al final todos conocemos Zara y Amazon, están ahí por lo que están, ¿no? Son números 1 en logística. Nosotros ahora mismo, a día de hoy, es muy difícil que lleguemos a donde están ellos,
pero sí podemos coger algún tipo de... copiar sus modelos. Y yo creo que necesitamos automatizar y tener una mejor logística. Por ejemplo, a la hora de hacer pruebas diagnósticas, ¿no? Lo que comentabas antes también, Alberto. Yo sé en qué momento está el paciente, en qué momento está en la sala, en qué momento llega la resonancia, en qué momento sale. Esto a mí, ¿para qué me ayuda? Cuando yo tengo pruebas diagnósticas citadas de pacientes ingresados, no tengo por qué bajar el paciente de la habitación pues media hora, una hora antes, ¿no? A ver si termina, ya le dejo aquí esperando. Esto al final, ¿qué te genera? Te genera ineficiencias en los celadores, en movimiento de camas, incomodidad en el paciente, porque donde mejor se está al final es en la habitación. Pues al final todo esto es un paso más, ¿no? Para poder tener identificados los procesos y de la mayor eficiencia posible. Otro tema puede ser también en quirófano, en el alta de un paciente, como he comentado anteriormente. Bueno, la idea un poquito que tenía yo de la ponencia es que todos utilicemos estas herramientas, pues no solo para la gestión energética y para el impacto en el gasto del hospital, que también hay que utilizarlo, ¿no? Pero que vosotros reflexionéis un poco sobre la utilidad que se le están dando a los locales o a las estancias que tenéis en vuestro hospital, porque probablemente se le pueda rascar un poco y sacar una mayor eficiencia. Y a partir de aquí, pues tampoco quería cerrar mi ponencia sin estas dos frases, ¿no? Yo creo que a partir de ahora las nuevas tecnologías pues, ya son una realidad, están más que probadas, por lo que la pieza del cambio estará en la implementación de esas tecnologías en los hospitales. Sin más, al menos esto es un dato que tenemos que aprovechar, es que es el momento de ponernos aquí o mantenernos en cómo estamos, ¿no? El 37% del plan de recuperación y resiliencia debe destinarse a la transición ecológica. Pues vamos a aprovecharlo. Muchas gracias a todos por la presentación. Bueno, muchas gracias, Jesús. No sé si hay alguna pregunta por parte del público que queráis hacerle o a uno o a los tres ponentes. ¿No? Lo han dejado todo muy claro, no ha sugerido ninguna pregunta. Es muy tarde. Es muy tarde ya. Bueno, yo sí que me ha quedado alguna cuestión y bueno, simplemente quería preguntarle a Fernando, me ha llamado la atención uno de los aspectos que has puesto en una de las diapositivas, que hablas de que ese sistema es una solución única en la detección de presencia. ¿Qué es lo que le hace única, Fernando? Bueno, he tratado de hacer una comparativa con otros sistemas del mercado. Como decía, hay muchos sistemas que se venden o que se presentan como detectores de presencia y no dejan de ser un detector de movimiento, un detector volumétrico. Y al final la detección de presencia es algo que se acaba de patentar, que no hay alternativa y por tanto es cierto que por eso nunca se han implantado este tipo de sistemas en un hospital. Es ahora el momento a lo mejor de hacer o de tener esa nueva variable para la gestión de los hospitales. Bien, si os parece, voy a formularle una pregunta a Alberto, que también me ha llamado la atención, porque por lo que te he entendido, Alberto, lo que comentas es que, bueno, desde el punto de vista de la utilización de los GEMAOs, resulta más útil bueno, pues utilizar los GEMAOs de los propios proveedores que los que en ocasiones, pues en este caso nos brinda la administración pública, como puede ser el sistema, el módulo que se ha integrado en Nexus, o bueno, un poco los que nos brinda la administración pública. ¿Qué es lo que les hace mejores realmente a los de los proveedores que no somos capaces de poner en marcha nosotros en la administración pública? Pues, bueno, en la Comunidad de Madrid tenemos Nexus, efectivamente, ¿no? En cada comunidad se llama de una manera diferente. Yo el tiempo que llevo en el hospital no he tenido la oportunidad de probar Nexus porque no está implementado la parte del módulo técnico. Sí que sé que se ha intentado instalar en otros hospitales, sé que hay algunos de los hospitales más pequeños de la Comunidad de Madrid que lo tienen y a mí las experiencias que me han comentado los compañeros en este sentido es que no tiene el valor que necesita tener. Ahí sí que se podría unar la parte de equipamiento electromédico con la parte de instalaciones, pero en realidad no está funcionando, que no les da toda la información que se necesita. A nosotros, por ejemplo, que tenemos los de los proveedores, sí que tenemos mucha información, pero por un lado tenemos la parte de equipamiento y por otro lado tenemos, en este caso una sociedad concesionaria, tenemos la parte de instalaciones. Pero toda esa información, que no es algo que manejas tú, no es algo que guardas, no es algo que puedes aplicarle
la inteligencia artificial o los procesados, ¿no? Porque esa información al final tiene que ser procesable y te tiene que servir para algo. Entonces, creo que falta un paso más. Espero que futuras versiones sí que den ese paso y podamos utilizarlas, pero yo creo que son muy necesarias en los hospitales. Entiendo. Sobre la ponencia de Jesús, lo que me llama la atención, porque no tanto, bueno, yo trabajo en atención primaria y quizá no lo tengo tan al día, porque bueno, el equipamiento que hay en atención primaria es más básico, pero siempre escucho a los compañeros de los hospitales que los equipos de alta resolución son los que más consumo tienen, tanto en recursos materiales como en recursos humanos, etcétera. ¿Cómo crees que se podría invertir para eficienciar precisamente pues esos equipamientos de alta resolución que son los que más consumos generan? Bueno, entendiendo como equipos de alta resolución el equipamiento de alta tecnología, yo creo que muchas veces este equipamiento tiene que ser, hay que sacarle el mayor rendimiento posible. Las inversiones en estos equipos son enormes, los contratos de mantenimiento son enormes, los recursos humanos que necesitan, ¿no? Las contrataciones que hay que hacer para llevar a cabo este tipo de equipamiento también son muy grandes. Desde mi punto de vista, no es una cuestión de comprar más equipos, ¿no? Sino sacar el mayor rendimiento a los que tenemos. Yo soy muy defensor de usar los equipos de alta tecnología 24 horas e incluso fines de semana. Son equipos que en 8 años están obsoletos. Por lo tanto, creo que debemos sacar el máximo rendimiento, ¿no? Esa es mi forma de verlo y de sacar la mayor eficiencia de este tipo de equipos. Bien. Bueno, no sé si os ha generado alguna consulta, alguna duda, alguna reflexión que queráis hacer con los ponentes. ¿No? Bueno, a mí sí que me ha generado más dudas. Debe ser que como no soy ingeniero me genera más dudas, pero bueno. Yo a Fernando le quería preguntar, has hablado de sistemas de gestión potentes e interconectados. ¿Cuáles son esos sistemas de gestión potentes e interconectados a los que hacías referencia, Fernando? Bueno, sobre todo en cuanto a la interconexión, sistemas potentes, al final partimos quizá lo más básico, aunque no tan básico un BMS, pero ya han hablado tanto Alberto como Jesús de Big Data, inteligencia artificial. Al final es lo que yo creo que tiene que imponerse para analizar la información que se recopila en un hospital y poder hacer pues, un uso óptimo de locales, sobre todo como recalcaba Jesús. La interconexión me refiero a la integración, algo también de lo que se habla mucho. Un hospital nunca quiere miles de sistemas que funcionen de manera independiente, aunque cada uno por sí solo funcione muy bien, pero no sirve de nada. No puedes tener a 20 personas al cargo de 20 programas diferentes que están gestionando la instalación. Entonces, un poco pensando en la integración de sistemas. Es pensar en que todos los sistemas deben ser integrables y que podamos manejarlos desde un único puesto de mando o como centro de control o como lo queramos llamar. Además, entiendo que eso, volviendo a traérmelo a la atención primaria, entiendo que eso sí sería exportable a la atención primaria precisamente por esa dispersión que tiene, claro, que no es fácilmente controlable. Me ha generado una duda también, y en este caso es hacia Alberto. Has hablado de resistencias al cambio, que esas sí que las vemos en todos los niveles asistenciales, en primaria también. Cuéntanos, Alberto, algún caso de resistencia que hayas encontrado en algún cambio que hayas querido llevar a cabo y sobre todo cómo lo has solucionado para copiar un poco modelos. Sí, pues, bueno, en realidad al final, como comentaba, ¿no? Cualquier cambio, aunque sea pequeño, que tú realizas en un procedimiento o en el flujo de trabajo de un profesional, pues siempre dice, bueno, es que esto nunca se ha hecho así, siempre se ha hecho, ¿no?, de otra manera. Es verdad que siempre tenemos esa resistencia al cambio para todo, aunque nos muevan de sitio, que nos cambien el botón, ¿no?, que es el ejemplo que he puesto antes de lugar. Al final, en cualquier de este procedimiento que tú tienes claro que hay un problema o que hay una mejora potencial y que tienes que aplicar unos cambios, para superar esa resistencia al cambio, lo que tienes que hacer es involucrar al trabajador. Es decir, lo que hay que hacer es involucrar a la persona que realiza esa función, que está realizando, o a la persona o personas, o no puedes involucrar a todos, pero bueno, al menos un representante. Igual no puedes tener nunca a todo el mundo contento, pero sí tienes que conseguir la alianza o la aceptación de un grupo de trabajo que esté concienciado de que hay que cambiar eso y que hay que mejorarlo.
las cosas cuando las impones al final lo único que tienes son protestas, quejas, reclamaciones. Se trata de involucrar a las personas. Sí, supongo que también a veces es algo de desconocimiento, porque bueno, pues a veces el lenguaje de la ingeniería es complicado para otros ámbitos, es complejo poder entenderlo. Entonces es verdad que tienes que implicarlo y hacerle entenderlo al resto de compañeros. Y salir de la zona de confort, ¿no? Que es al final lo que pues todo el mundo estamos siempre en un momento. Sí. Hay que intentar que te lo pidan ellos a ti. Sí. Lo que tú quieres hacer. Bueno, pues yo por último me gustaría preguntarle a Jesús, como director económico, es decir, como un poco más del impacto presupuestario. Cuando hablas de la eficiencia en el uso de salas, no tanto en dejar de usarlas o apagarlas o desconectarlas cuando no se usan, sino en convertirlas en consultas multifunción o pues un poco más versátiles. ¿Cuál crees que es el impacto económico que puede tener eso realmente en el presupuesto de un hospital o, en este caso, de una atención primaria? Entiendo que datos así económicos no me vas a poder dar, pero bueno. Esa pregunta no, me pillas. No, realmente lo que necesitamos para poder yo darte esos datos es las herramientas que acabo de comentar, ¿no? Si esas herramientas sabemos que hay ineficiencias, sabemos que podemos después cuantificar esas eficiencias, pero ahora mismo aventurarse a eso es complicado, ¿no? Porque igual los porcentajes... yo sé que ya hay estudios en universidades que trabajan, pero ahora mismo, haciendo una referencia a un hospital como puede ser Valdecilla, no tengo, ¿no?, el suficiente conocimiento y la suficiente información como para poderte dar este dato. Pero seguro que aumentando la eficiencia desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de impacto medioambiental y presupuestario, así como sacar mayor rendimiento a las propias locales o ubicaciones, creo que puede ser un impacto importante. Sí, yo entiendo que además es no solamente utilizar la sala, sino darle una actividad, o sea, aumentar también la mejora en la actividad que puedes dar. Entonces, bueno, yo efectivamente creo que eso puede ser útil. Volvemos a los niveles asistenciales. Pero bueno, pues por mi parte nada más. Si os parece, finalizamos aquí esta última mesa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues efectivamente, muchas gracias por la moderación, por las ideas que se han invertido en la que ha sido la última mesa de esta primera jornada. Ahora, llega a las 9 la cena, que será aquí en el restaurante del hotel, y mañana a las 4 de la tarde continuamos con la segunda jornada de este 9º encuentro global de ingeniería hospitalaria. Muchas gracias.